Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Alejandra Rodenas, ex vicegobernadora de la provincia, también ex diputada nacional, actualmente diputada provincial y convencional constituyente electa por Más para Santa Fe, la lista que encabezó Juan Monteverde y que participaron también otros espacios del peronismo. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, tema fecha de la convención, que el gobernador sobre fines de semana pasada decidió que sea el 14 de julio. ¿Cómo ves esta fecha bastante cercana que el peronismo venía planteando que sea a comienzos de 2026? Mira, te voy a contestar haciendo una pequeña historia de cómo cómo construimos el espacio y cómo vislumbramos que en algún momento que esto iba a terminar así. Nosotros planteábamos, y tendrás recuerdo de eso, cuando se dio la ley de necesidad de la reforma, primero planteamos que era un proceso que había nacido inconsulto de las grandes fuerzas políticas, luego, y superada la votación, dijimos vamos a ir a la contienda electoral. Fuimos a la contienda electoral con una premisa muy clara, armando un frente, que es algo muy virtuoso, más para estos tiempos. Un frente donde el peronismo, en su condición de eje vertebrador, de su historia frentista, hizo una convocatoria abierta a estos sectores que vos mencionás. Y no solamente hicimos un frente, sino que además recorrimos toda la provincia con ese esquema que fue tan interesante que se llamó Constituyente de la Gente, donde no quedó territorio sin recorrer y donde no quedó sujeto político sin ser consultado, que eso creo que es lo que convierte a ese proceso previo a la elección en virtuoso, porque ahí no solamente fuimos con la política, sino que fuimos a la trama social. Y ahí es donde fueron escuchados los docentes, los empleados públicos, donde fueron escuchadas las organizaciones intermedias, las organizaciones sociales, los gremios. O sea, fue escuchada la trama de la provincia de Santa Fe, que tenía mucho para decir y mucho para reclamarle a esta futura constitución en términos de cuál va a ser su contenido. En ese momento, una de las cuestiones que nosotros planteábamos es que nuestro temor, y que por eso habíamos llevado ese proceso adelante, es que la Constitución se convirtiera, o que el llamado a una reforma se constituyera en una reforma de la política para los políticos. Y por eso fuimos a esos lugares a escuchar, que es algo que se está haciendo muy poco en este momento. Pasado el proceso y luego de una muy buena elección, porque ser segundos no significa ser segundos, significa ser la primera minoría, y ser la primera minoría no es ser minoría, sino es ser parte fundante de una nueva oposición que se está gestando en la provincia de Santa Fe, que es una oposición robusta, sólida, porque tiene esto que vos planteabas al principio, una fuerte heterogeneidad y tiene y es parte, digamos, está coronada, digamos, por una serie de sectores que han apostado a este rol opositor. Alejandra, cuando uno habla con gente del gobierno, dice, bueno, el peronismo quería postergar la fecha de la elección, dice, porque ahí, detrás de Monteverde es una especie de caballo de Troya, detrás de eso hay sectores conservadores, privilegiados, que quieren apostar a que la reforma se diluya. ¿Qué le respondes a eso? Yo creo que es una nueva excusa, creo que es una nueva excusa para que esta fecha no es solo poner una fecha, es toda una gestualidad que forma parte de una gestualidad que nosotros rechazamos. Así como decíamos que se corría el riesgo de que la Constitución se convirtiera en una reforma de la política para los políticos, esto ahora ese vaticinio evidentemente no fue arbitrario de nuestra parte. Nosotros estábamos viendo un proceso de escasa legitimidad. Y ahora poner esa fecha o definir esa fecha, luego de fotos, de rigor, de fotos políticamente correctas, 3 o 4 fotos, escasas fotos, se define una fecha y entonces lo que queda claro es que es una reforma del oficialismo para el oficialismo con un objetivo muy claro que nosotros lo marcamos desde el principio, que el gobernador actual obtenga su reelección. Alejandra, el gobierno tiene 33 votos propios, los 3 de Locomotora Olivares medio que se cuentan
casi como propios del oficialismo, llega a los 35 de la mayoría. ¿Ven que el oficialismo va a tratar como de imponer su visión, que va a haber poco diálogo en la convención? ¿O tiene una expectativa que, bueno, que algunas cosas pueden ser más consenso? Uno no cierra las puertas a nada en política, ¿no? Por supuesto, porque nosotros somos un partido de diálogo y un partido de consensos, además. El peronismo no solamente lo demostró en este proceso electoral, sino que lo ha demostrado en toda su historia. Pero las señales y los gestos que se dan desde el oficialismo, este apuro, esto de llevar adelante, vos fíjate, una reforma de la Constitución, que lo venimos diciendo también todos los integrantes de la lista, que va a definir el paraguas normativo, es tan importante. O sea, cuando nosotros vemos situaciones de la actualidad, ¿no?, que tienen que ver con decisiones que toma el gobierno nacional, el gobierno provincial, cuando vos tenés una normativa fuerte, cuando vos tenés una normativa clara y donde vos tenés un núcleo de coincidencias que hoy más que nunca la democracia está reclamando frente a la hostilidad, a la falta de criterio, a lo que significa este clima de época hostil y cruel de Puyaro, y esto está más que claro, lo está sufriendo la sociedad, tener una base normativa sólida es sumamente importante. Entonces, hacerlo en el medio de un proceso electoral, donde se juegan los cargos locales, donde se van a definir las candidaturas nacionales, me parece que es faltarle el respeto al electorado. Mirá, Mariano, hubo algo que no se nos puede pasar por alto. Hubo una escasa participación de la sociedad. ¿Y por qué hubo una escasa participación de la sociedad? Porque el oficialismo no generó los dispositivos para que la gente supiera qué iba a votar. O sea, hubo muchísima gente, y cuando hablo gente no hablo de una entelequia, porque nosotros estamos en contacto con distintas organizaciones, que nos decía, pero ¿y qué se vota? ¿Cuándo se vota? ¿Para qué se vota? Por ahí tenían un poco más claro el tema de las candidaturas locales, pero no de por qué la Constitución. ¿Ves el riesgo de que surja una Constitución con poca legitimidad? Yo le tengo mucho temor a la escasa legitimidad. Como le tuve temor a la escasa legitimidad de la convocatoria, le tengo temor a la legitimidad que pueda tener la Constitución, la constituyente en el arraigo social. Yo he sido docente la mayor parte de mi vida en la Universidad Nacional de Rosario. Y si algo le he enseñado a mis alumnos de primer año es que las leyes son hijas de un tiempo histórico determinado y son hijas de la trama social, que es la que le da sentido. La ley no es potestad del legislador. El legislador, y esto para los que nos están escuchando, es elegido por la voluntad popular. La voluntad popular es soberana, te sienta en una banca y en ese mandato te reclama, te pide y uno además necesita que el electorado te controle. Entonces, cuando una Constitución nace deslegitimada por la escasa participación y después la fecha de la discusión, porque yo por ahí escuché también, pero bueno, son improvisados los candidatos. ¿Cómo? No somos improvisados. Nosotros debemos ser, y no quiero ser con esto soberbia, pero hemos construido una lista muy, muy importante. Y cuando digo lista, tenemos 12 convencionales que tienen una fuerte formación, en el caso de los 4 senadores, un fuerte arraigo territorial, gente que viene de la justicia, que viene también de la política, pero que viene de la academia. O sea, realmente tenemos una lista muy, pero muy interesante. No vamos a asustarnos claramente de dar la discusión en julio y agosto, pero le queremos decir a la sociedad también que esta precipitación está diciendo algo. Está diciendo algo. Alejandra, decías, bueno, la lista es muy diversa, la que va a participar de la Convención Constituyente, digo, para repasar rápido, senadores, Movimiento de Evita, Ciudad Futura, el Rosismo, Frente Renovador, los intendentes, creo que no me olvidó nadie. Intendentes, sí, exactamente. ¿La apuestan a que haya acuerdo en todos los temas? ¿En algún tema puede haber libertad de acción para votar? Mira, nosotros estamos trabajando, ya empezamos a trabajar. La semana pasada tuvimos nuestra primera reunión de trabajo y vamos a mantener esas reuniones porque creemos que nosotros tenemos que llegar con una propuesta homogénea. O sea, nosotros, Mariano, hoy somos la oposición. Somos la oposición. ¿Y por qué te digo que somos la oposición? Porque creo que en esto que hubo una suerte de paradoja
nosotros veníamos de una suerte de desintegración. Y esto es real, hay que decirlo, hay que admitirlo. El llamado que se hizo digamos, a construir esta lista nos enfrentó a un desafío tal vez histórico en la provincia de Santa Fe y que tiene su réplica a nivel nacional. Todos los que estamos en esa lista, todos los que estamos en esta lista, somos opositores a las políticas de Milei y a las políticas de Puyaro. Obviamente que no somos opositores irracionales, somos opositores constructivos. Hemos marcado cada uno desde el lugar que nos ha tocado llevar adelante nuestra actividad, hemos marcado cuáles son las diferencias que tenemos con el gobierno de Milei y cuáles son las diferencias que tenemos con el gobierno de Puyaro, y las hemos fundado y las hemos argumentado. Porque también es cierto que a veces se puede caer en el riesgo de ser ¿viste? Una patrulla perdida, ¿no? A veces esa cosa de la oposición por la oposición misma. No, hemos sido muy serios, hemos justificado el por qué nosotros consideramos que Puyaro en muchas ocasiones no se termina de definir en relación al gobierno nacional. Entonces toma actitudes espejadas con el gobierno de Milei, después cuando esas actitudes de Milei le complican el frente interno, como está pasando con esta ecuación financiera que obviamente le golpea a un sector que para nosotros es fundamental, que es el campo en la provincia de Santa Fe, ahí se corre de la argumentación. Después, bueno, cuando suscribió el Pacto de Mayo, yo quiero creer que el gobernador Puyaro sabía que en el Pacto de Mayo había un ítem vinculado a, a esta cuestión tan importante que para nosotros fue la defensa de la caja de jubilaciones y del régimen previsional. Por eso va a ser parte de la discusión constituyente. Entonces, no se puede ser un poco oficialista y un poco opositor. Me parece que es un momento de la historia argentina para ser muy humildes, muy poco soberbios. Vamos a tomar un poco las enseñanzas de Francisco, que ya no está entre nosotros, y vamos a tratar de... Me parece que tenemos que exhortar también nosotros a que, en el caso de que esto se va a dar en julio y en agosto, que la ciudadanía pueda entender el verdadero sentido de esa reforma. Alejandra, ahora el jueves el gobernador va a dar su discurso de apertura de sesiones. Va a ser seguramente el último 1 de mayo, porque ya se va a extender el periodo de ordinarias. Ojalá, sí. ¿Qué discurso esperás del gobernador el jueves? Mira, yo espero un discurso... ¿vos sabés qué espero? Espero cierta mea culpa. Espero cierta autocrítica. Porque las últimas declaraciones, porque nosotros las hemos hecho, bueno, en mi caso yo siempre he sido muy autocrítica de cuestiones incluso que han tenido que ver con mi propio partido. Espero una autocrítica en relación a cómo, digamos, esto que te planteo, a cómo esta adhesión al gobierno nacional a veces se convierte en una paradoja negativa para la provincia de Santa Fe, porque en los hechos se verifica. Entonces, si nosotros no tenemos una mirada un poco más coherente, o sea, más orgánica en relación a qué significa ser santafesino, defender los intereses de nuestra provincia, me parece que se puede caer en el riesgo de quedar envuelto en un laberinto del que no se puede salir. Alejandra, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. Gracias a vos y realmente suscribir esto que te decía, ¿no? Para nosotros es muy importante hoy consolidar este frente opositor, darle volumen, darle mayor apertura, convocar a todos los compañeros que no estuvieron a que vengan y a todos aquellos que tienen, digamos, cierta empatía con lo que nosotros estamos planteando, porque no es un tiempo fácil, Mariano, es un tiempo muy difícil y no se avisora un futuro mejor para la sociedad. Y la sociedad, así como nos reclamó en la previa de esta elección, únanse, tal vez hoy haya que revisar esa otra unidad tan necesaria para la Argentina y para Santa Fe. Gracias de vuelta. Gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.